Muy buenas noches, amados hermanos televidentes. Le bendecimos una vez más en este hermoso día, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estoy más que agradecida del Señor y agradecida, hermano, porque es más lo que tengo que agradecerle a Dios que lo que pedirle. Entonces, en este día quiero compartir con usted la palabra del Señor y esta oportunidad que nos da en esta su casa, en este su espacio, en este su hora, su rinconcito de Ellas en el Camino TV. Sean todos bienvenidos de una manera muy especial y que Dios me lo bendiga a todos, pero absolutamente a todos, hasta sus vecinos, hermanos. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Yo esta noche estoy acompañada de una hermosa hermana de nuestra congregación y es mi hermana Jenny, que ella en esta noche va a estar acompañándome a compartir la palabra del Señor. Una palabra que tenemos en esta noche maravillosa. Una palabra, hermanos, que nos va a fortalecer, que nos va a bendecir. Una palabra que nos va a despertar, que nos va a animar, que nos va a ayudar a perseverar. Verdaderamente que la quiero compartir con usted y estoy muy contenta en esta noche por ello. Bienvenida, hermana Jenny. Gracias una vez más. Le doy la gracia y la honra a Dios por haberme permitido estar nuevamente en Ellas en el Camino TV. Qué bueno. Usted sabe que usted ya no es que de visita a Ellas en el Camino TV. Usted es de Ellas en el Camino TV. Así mismo. Y usted también, hermana, usted que está ahí en su casa, usted puede ser parte de Ellas en el Camino TV. Esta noche, hermana, tenemos un programa interesantísimo como cada martes, pero hoy yo estoy más gozosa que el martes pasado, porque dice la palabra que la bendición de ayer ya pasó. Hoy nos toca otra bendición. Amén. Y yo la quiero. Esta noche vamos a estar compartiendo con usted un tema, hermano, que yo quiero que usted lo anote en su agenda, que usted busque su Biblia, que usted busque papel y lápiz, para que usted tome algunos detallitos, porque yo lo he hecho así. Y no quiero que se me olvide, porque la palabra del Señor, hermana, siempre a nosotras, hay un momento en que la recibimos tan así, tan gozosos. Y luego, cuando salimos de aquí, cualquier cosa nos acontece y ya de inmediato, hermanos, uno como que empieza y se desanima y se olvida de lo que el Señor nos dijo hace unos minutos, hace unas horas. Entonces yo quiero que en esta noche usted le escriba para que si se le olvida o el enemigo lo quiere agarrar por ahí afuera después de esto, usted la lea y le acuerde, mira lo que yo recibí ahorita. Amén. Esta noche vamos a estar compartiendo con el tema Dios conoce Tu final. Tu final. Dios conoce mi final, hermano, y conoce el tuyo también. Y esta noche vamos a estar hablando de un personaje que a mí me encanta, que he llorado cada vez que leo esa historia tan preciosa, y está en el libro de Génesis. Vamos a hablar de José en esta noche, pero antes de, hermana, yo quiero que comentemos de una manera como fue una bendición completa, hermanos, un congreso que tuvimos en nuestra iglesia en la semana pasada, un congreso de caballeros, hombres de fe. Pero yo quiero que comentemos de esa bendición tan especial que usted recibió y que yo recibí en esa noche. Amén, sí, fue una victoria maravillosa, la cual recibimos en esa campaña, Hombre de Fe. Realmente una palabra, ¿verdad, Jessie? Amén. Que marcó la vida de cada persona que estuvo allá en nuestra iglesia. A mí me marcó mucho la historia de, al final, cuando hablaba nuestro pastor y decía, debemos de crecer. Amén. Debemos, hermanos, de crecer en el evangelio. No nos podemos quedar, Jessie, siempre igual. Amén. A mí me gustó mucho, hermanas, el primer día del congreso, que fue el miércoles. Estuvieron allá con nosotras unas misioneras de Puerto Rico y
hablaban tan lindo de la misión, de lo que es la misión, que ese fue el mandato que el Señor nos dejó. Hablaban de la misión y yo aprendí bastante. También el segundo día me gocé, que lo que quería era amanecer en la iglesia, porque fue una palabra que despertó en mí cosas que estaban dormidas, hermano, con un puertorriqueño, hermano nuestro, que vino a bendecirnos con esa hermosa palabra. Luego estuvimos compartiendo la palabra con 2 hermanos más de la iglesia, porque hermanos, Jenny, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Lo que el Señor nos demanda, hermanos, es que debemos de creer que Él se va a encargar de los demás. Dios siempre se encarga de lo demás. El Señor no necesita su ayuda. El Señor, usted no tiene que saber cómo Él lo va a hacer. Usted no tiene que ver cómo están los tiempos. Si Dios le dijo que va a llover y está haciendo un sol tremendo, no importa. Si Dios le dijo que usted va a tener un hijo, no importa que el médico le haya dicho que usted es estéril. El trabajo de usted y el trabajo mío es creerle a Dios. Y eso es a través de la fe. Y yo me gocé muchísimo en ese congreso. Yo también. El Señor llevó mucha palabra. Mucha palabra, yo me gocé. La iglesia estaba llena. Le agradecemos a cada uno de los visitantes que estuvieron ahí compartiendo con nosotros. Yo sé que se fueron muy contentos. Y dice la palabra que la fe viene por el oír. Y Jessy, hubo milagros. Hubo un milagro precioso. La campaña de 7 días de impacto. Amén. Nuestro amigo declaró un milagro y la persona estaba en la iglesia, Jessy, cuando el pastor estaba predicando y él paró y dijo, aquí hay una persona que recibió milagro y recibió la palabra del profeta, y es esa la palabra. Cuando él ya le dijo, no tengo hijo. Y él le declaró en el nombre poderoso de Jesús que ella iba a tener su hijo. Y así mismo, amén. Jessy. Y lo que más me impactó, hermano, es que si usted estaba ahí, fíjese, eso fue algo que ella se paró inmediatamente de ese banco y brincó con su embarazo. Amén. Ella dijo, aquí estoy. Yo no sé, hermano, cómo Dios lo hizo. Yo sé que no fue que nos pusimos de acuerdo. Ella no sabía que ese predicador iba. Ese predicador tampoco, en ningún momento nadie le informó. Ahí está la mujer a la que tú le declaraste la palabra y ella creyó y está abrazando su milagro. Nada que ver. Eso fue algo, hermanos, para que nosotros viéramos el poder de Dios manifestado en ese momento. Ya que nosotras hemos conversado tanto en esta bienvenida y estamos tan gozosas, yo estoy muy gozosa, Jenny, porque a partir de esta noche tenemos un nuevo hermano aquí y va a ser uno de nuestros patrocinadores y se trata de Supermercado Saomi, hermanos. Está aquí mismo, aquí en la Fortaleza, está aquí este nuevo supermercado que está maravilloso. A mí me encanta ese nombre tan precioso que tiene y quiero que usted se dé su vuelta y lo visite. Tiene muy buenos precios y ahí tiene al hermano Samil, que lo va a atender muy pero muy bien, y a la hermana Mirna. Así que dése su vuelta por aquí por Supermercado Saomi, que a partir de esta noche pasa a ser ya de nuestra familia, de Ellas en el Camino TV. Nos vamos a ir a un corte comercial. No quisiera parar, pero vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos queremos que usted tenga su Biblia, busque el libro de Génesis, el principio, y que esté ahí con nosotros, que no se mueva, porque esta noche vamos a compartir. Queremos también que los teléfonos de aquí del canal estén ahí en la pantalla para que si usted quiere compartir, porque hermano, es una historia tan maravillosa que no queremos que usted se pierda de nada. Es un corte comercial breve, no se mueva que regresamos. Cedisan, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, Holter y todo tipo de diagnóstico.
Somos Laboratorio Clínico Computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedisan y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedisan y comprobarás que es el lugar de todos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Tremenda adoración, hermano. Tremenda canción. Esa es una de mis alabanzas favoritas. Yo siempre la vivo cantando en la iglesia. Al final será mucho mejor lo que vendrá, porque es parte del propósito y todo bien saldrá. Siempre el Señor está con nosotros, y nosotros, aunque no entendamos ahora, no importa por lo que estemos atravesando. Yo no sé si usted tiene un problema familiar,
ya sea con sus hijos, con el esposo, un problema financiero, un problema de salud, sea cual sea su problema, en las manos de Dios tiene solución. Y aunque usted ahora esté preocupado y usted no vea, usted no encuentre, usted no sepa, todo es parte del propósito de Dios. Dice que Dios sabe todo lo que ocurre debajo del cielo. Y hermano, usted y yo no estamos aquí por casualidad. Somos parte del propósito de Dios. Somos el propósito de Dios. Y yo sé que el final va a ser mucho mejor que lo que está aconteciendo ahora en su vida. Eso aconteció con este joven del que le vamos a hablar en esta noche, y es de José. Es una historia bellísima, una historia muy triste, una historia que a usted va a decir, pero José pasó todo eso, quizás lo que yo estoy pasando es papita. Delante de lo que José pasó, lo que yo estoy pasando no es nada. Y ese joven, dice la Biblia, que el Señor siempre estuvo con él, y cuando el Señor está con nosotros, nosotros podemos soportar, podemos aguantar, podemos pasar todo lo que Él permita que pase en nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Génesis, en su capítulo 37, del 37 en adelante. Es tan larga la historia, pero yo voy a contar una parte. Jenny va a contar la otra. Si usted quiere puede llamar y contar la otra. Yo lo que sé que al final usted y yo vamos a ver y vamos a entender que todo es parte del plan de Dios, y que vamos a recibir esa bendición tan grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra, hermanos, que José es vendido por sus hermanos. Eso está en el capítulo 37 del libro de Génesis. Y dice la historia, hermano, porque si me pongo a leer, voy a leer mucho, voy a leer casi toda la noche. Creo que hay muchas personas que se saben la historia. Dice que José era un joven de 17 años cuando tuvo un sueño. Dice que su padre se llamaba Jacob. El Señor le cambió el nombre por Israel. Pero este joven, el Señor lo tuvo a una edad ya de que él estaba viejo. Y entonces, usted sabe que cuando nuestros padres o usted, el Señor le da una bendición ya en el tiempo que usted no cree que ya usted puede concebir, y el Señor lo bendice con un hijo, usted trata de tenerlo con todo el cariño posible. Eso aconteció con José. José, lo tuvieron ya, su padre era viejo, y se encantó con él y se encariñó con él, hasta que le hizo una túnica de colores, dice la palabra. Y desde ahí comenzó el proceso de que sus hermanos comenzaron a envidiar a José. Decían, ¿y por qué papá tiene esos privilegios con él si nosotros también somos sus hijos? Así acontece mucho en nuestras familias. No es que los padres tienen privilegio con otro, pero es que siempre hay un hijo que hay que darle como un cariñito más que a otro, ¿verdad? Entonces, comenzó todo por ahí. Los hermanos empezaron a envidiar y a enojarse porque su padre le hizo una túnica de colores. Y dice la palabra, hermanos, que José era parte del propósito del Señor y conocía el final de él. Y José empezó a soñar. Jenny, hay que soñar. Claro. ¿Por qué hay que soñar? Porque el Señor nos revela. El Señor le reveló a José el propósito que él tenía en su vida. Al principio, los hermanos no lo entendían. ¿Y tú crees que estuvo bien que José revelara su sueño así? Porque yo creo, hermanos, que no todo el mundo está preparado para asimilar, como para recibir y como para contentarse con algo que Dios te revela que quiere hacer contigo. ¿Qué tú crees? Bueno, realmente Él soñó. Él soñó, y realmente siempre va a haber el enemigo, Jesse. Siempre se va a levantar. Amén. Como se levantó con José, porque es un propósito. Dios tenía el final. Es decir, Dios conoce
tu final. Amén. Pero dentro de eso tú vas a tener batallas, porque dice la historia que José fue vendido por sus hermanos. Luego que fue vendido por sus hermanos, Jesse, él tiene una bendición. ¿Por qué? Porque él cae bien al jefe. A las personas a quien fue vendido. Exacto. Él fue vendido a los egipcios, pero a través de ahí, él fue vendido al capitán del ejército del rey. Y él cayó en gracia a él. Y él decía, y él veía que todo lo que hacía José era bendecido, era prosperado. Y dice la Biblia, hermanos, que Jehová estuvo siempre con él. Sí, Jehová estuvo siempre con él y él tuvo su proceso. Es decir, hermanos, nosotros siempre vamos a tener batallas. Pero al final, el Señor tiene una buena respuesta. Al final, el Señor tiene tu bendición. Amén. Porque José pasó todo esto porque el Señor tenía un propósito en su vida. El propósito del Señor en José no era que él se quedara en la casa del jefe, del ejército, del príncipe, Jesse. Era mayor, como dice la canción. Y al final, Jesse, será mucho mejor lo que vendrá. Hermanos, José, a partir de que tiene ese sueño, se lo cuenta a sus hermanos, se lo revela a sus hermanos, e incluso se lo reveló a sus padres. Y dice la Biblia que ellos dijeron, pero ¿y ese sueño tan extraño? Entonces quiere decir que tú eres el menor y que nosotros nos vamos a humillar ante ti. Creo, como te dije ahorita, que hay personas que no van a entender, pero José contó el sueño que había tenido. A mí me gusta soñar. Lo que pasa es que a veces uno no puede estar diciendo todo lo que sueña. Entonces, hermano, sus hermanos, al estar llenos de envidia por su hermano José, y creo que el Señor permitió cada cosa en la vida de José. Amén. Para él glorificarse. Amén. Dice la palabra que José fue vendido por sus hermanos. Primero fue escondido en una cisterna. No quisieron matarlo porque no se pusieron de acuerdo. Y fue tirado en una cisterna donde no tenía agua. Luego de ahí pasaron unas personas y lo vendieron a esas personas. Pero dice la palabra, mas Jehová estaba siempre con José. Entonces, como Jehová estaba siempre con José, siempre ponía a José en gracia en manos de las personas de las que iba él llegando. José cayó en manos de Potifar, dice la palabra, y él cuando llega a la casa, le cae también a este hombre, y lo ponen de jefe de todos los demás. Usted llegó y usted va a ser el que va a dirigir cada cosa que se dirige aquí. Solamente yo soy el que está por encima de ti. Oiga, qué bendición. Entonces, hermanos, luego que acontece eso, viene el proceso de que la mujer de su jefe se le antoja que José tiene que vivir con ella. Y este joven, porque dice que José era de hermoso parecer, que José, ya usted sabe, un joven fuerte y bello. Además, esta mujer fue seducida como por él, le llamó la atención y entonces dijo, bueno, él no se va a resistir a mí. Porque independientemente de que yo soy una dama, además de eso, José, yo soy la esposa del jefe de José. Entonces ella a lo mejor que pensaría que por eso José no se podía resistir a ella, pero ahí era que estaba el verdadero detalle. José era un muchacho íntegro y sabía que él no podía hacerle eso, ni podía fallarle a su Dios, pero mucho menos fallarle a ese Señor que lo puso a él por encima de todo lo que estaban antes de él a dirigir cada cosa de ahí. Hermanos, José tuvo que pasar por ese proceso de que esa mujer que intentó estar con él, acostarse con él, él tuvo que dejar la ropa y huir del pecado. Pero luego vino que ella le contó al esposo, se puso adelante y no fue como José esperaba. José era el que no le iban a creer lo que pasó.
porque la evidencia estaba ahí de que la ropa se había quedado. ¿Y quién va a decir que no aconteció nada? Pero más adelante, José, dice la Biblia, que cayó preso. Ahí cuando estuvo preso, hermano, José cae en gracia ahí en la cárcel otra vez, porque vuelve y repite la palabra, mas Jehová estaba siempre con José. Amén. Entonces, Es decir, ¿qué aconteció Jessy, en la cárcel? Que el Señor estaba siempre con José. Es decir, Amén. el Señor siempre está contigo. Amén. El Señor nunca te va a dejar solo en tu proceso. Él siempre va a estar ahí contigo, cuidándote y ayudándote a que tus problemas tú puedas salir adelante. Amén. Porque cuando él llegó a la prisión, él también cayó en gracia y lo pusieron de jefe de los presos. De jefe, oye eso. Varón, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. En esta palabra no quiere decir que no importa las pruebas que tú tengas, todo lo que tuvo que pasar José, Jessy. Primero pasó mire de todo lo todo. que pasó. Luego, ¿por qué? Porque el Señor tenía un propósito mayor con José. No se quedaba ahí la bendición de José. Y mira cómo, a mí lo que más me gusta, hermanos, que no importa en el lugar donde tú estés pasando tu proceso, Dios pone una gracia sobrenatural. Amén. Amén. Dios pone una gracia sobrenatural. Y dice la palabra que ahí esos presos que están ahí junto con él, tienen un sueño. Y José fue el que Dios le dio la revelación del sueño, hermanos. Y pudo descifrarle lo que ellos habían soñado. Ellos, como necesitaban saber eso, inmediatamente empiezan a prometer. Porque el hombre promete y no cumple. Pero Dios es fiel, hermano. Y Él cuando promete y Lo te da una cumple. palabra y te da un sueño, tú te puedes sentar a esperar. Porque el Señor no miente. Claro, Jessy. El Señor dice en su palabra, no soy hijo de hombre Para mentir. para mentir. No soy hijo de hombre, ni hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirme. Amén. Es decir, que lo que el Señor te dice es así. Amén. Y todo tiene su propósito, porque el Señor tenía el propósito con José de que él tenía que llegar a el príncipe, al rey. Jessy, ¿por qué que la bendición tuya no se queda ahí? Es como nos decía el pastor, al final debemos crecer. Y Dios va a usar a quien tenga que usar. A quien tenga y que va usar. a permitir lo que tenga que permitir. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Usted y yo, como yo le decía al principio, no tenemos que ver a quién es que Dios va a mover. Amén. Cómo es que Dios lo va a hacer. Si Dios me dijo que va a llover y está el sol hoy más radiante que nunca, yo por algún lado tengo que ver ese aguacero. Amén. No importa que yo le diga, ay Señor, pero mira cómo está el sol, que mira cómo está esto, que mira, tú me dijiste que va a llover y hoy están todas las estrellas afuera. Hoy el cielo está más radiante que nunca. Si Él dijo, hermano, así se va a cumplir. Y es como, seguimos la palabra, como él tenía el propósito con José, de llevar a José al rey. Y dice en la palabra que él le cuenta, él le testifica los sueños a ellos, al copero y al panadero, Porque salieron de de lo la que iban cárcel. a pasar, exacto. Ellos salieron de la cárcel prometiéndole a José Que lo Jenny, iban a ayudar. Que lo iban a ayudar. Inmediatamente ellos llegaran ahí. Entonces se olvidaron totalmente de lo que le dijeron. Amén. Pero cuando Dios vuelve y te dice que va a ser, entonces Dios puso Exacto. Tenemos un contacto, Dios Jessy. puso este sueño y dijo, bueno, ahora voy a hacer que él sea el que sueñe. Amén. Para que tengan que buscar a José. Amén. Exactamente. Y así mismo, porque tiene que cumplirse la palabra. Amén. Porque tiene que cumplirse lo que Dios te ha prometido y Él lo va a Amén. cumplir. Amén. Entonces, dice la palabra que ellos se olvidaron, pero Dios no se olvida de ti. No. El hombre se puede olvidar, pero Dios no se olvida de ti. Y él tenía el propósito con José, lo lleva al copero y al panadero donde el rey y le dice lo que le iba a pasar a cada uno. Cuando al final el panadero, el rey lo mató, señores, pero el copero tuvo la suerte, porque el copero se acordó cuando el rey tuvo el sueño, que el rey estaba atormentado, de que nadie le podía interpretar el sueño. Ahí él se acordó de José. ¿Pero Ay, por qué él ay, se Dios. acordó, Jessy? Porque el Señor tiene un propósito en tu vida. Amén.
Y si el Señor tiene un propósito en tu vida, Él va a cumplir lo que Él te ha prometido. Lo que Él te ha prometido esta noche, lo que Él te ha prometido años atrás, Él lo va a cumplir. Dios solamente necesita, hermano, un segundo para hacer las cosas. Yo no sé cómo Dios la hace. Yo siempre le vivo en la mañana diciéndole al Señor, Señor, quiero que cambie hoy la historia de mi vida. Porque el Señor de la miseria, de la escasez te puede llevar a la abundancia. Y el Señor no necesita 30 años, 20 años. El Señor no necesita no necesita procesos así que acontezcan cosas. No, el Señor lo hace en un momento. Porque dice la palabra que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Amén. Es que el Señor necesita, Jessy, que nosotros le creamos. Amén. El Señor necesita, Jessy, yo veo, ahora que tú hablas de ese tema, yo veo que el hombre anda muy preocupado por el dinero, por las necesidades del día a día. Señores, yo he aprendido que lo primero que nosotros debemos de buscar es la gracia de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que luego el Señor te va a dar todo eso, porque Él lo dice en su palabra. Búscame a mí primero y todo lo demás será añadido. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Nos afanamos, tenemos 3 y 4 trabajos, y mientras más el Señor nos da, más queremos, y nos olvidamos de Dios, Jessy. Pero gracias a Dios, en el tema que tenemos hoy, vemos la gloria de Dios en la vida de José. Cómo Dios de entender, claro, que Dios conoce nuestro final. Amén. Y es como tú dices, por más que usted se afane, por más que usted se envuelva, hermano, hay que serle fiel a Dios. Amén. Hay que ser obediente a Dios. Dios hoy puede cambiar tu historia. Dios puede transformar todo. Dios lo va a hacer. Dios tiene toda autoridad y todo poder para hacer todas las cosas posibles. Para Él no hay nada imposible ni hay nada difícil. Mire todo este proceso que este joven tuvo que pasar. Primeramente tiene un sueño y no es con un vecino ni es con un amigo o con una persona desconocida a la que él le cuenta su sueño. Se lo cuenta a sus hermanos. ¿Entiendes? Sus hermanos de sangre. Y eso le molesta tanto a sus hermanos. Y qué dolor tan grande para él que sus hermanos hayan hecho eso con él. Que lo hayan vendido. Pero pasó todo el proceso de la cisterna, de que lo vendieron, de la mujer de Potifar, después que cayó en la cárcel, después el copero y el panadero se olvidaron de él, hasta que al final él llega a donde tenía que llegar, que era al palacio. Amén. Entonces, cuando llega al palacio, hermanos, entonces se cumple el propósito de Dios. Y este hombre empieza a ¿de qué forma? Hermana, ¿por qué? Porque era un propósito. Porque los hermanos no entendían que a través de él iba a salvar a su familia, Jessy. A través de ese sueño que Dios le reveló en aquel tiempo, era que él iba a salvar porque había hambre. Había hambre en ese entonces y a él lo pusieron como jefe, era la mano derecha del rey en ese tiempo, Jessy. Cuando sus hermanos llegan a comprar alimento. Mire cómo el Señor preparó todo, que ellos tuvieran que llegar justamente allá, Amén, a donde era que estaba el alimento, claro, Jessy, que ellos necesitaban. Porque el sueño era que él veía el manojo crecer y el otro manojo inclinándose a él. Entonces los hermanos le dijeron, ¿acaso tú dices que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Efectivamente, en su tiempo, Jessy. En su tiempo. ¿Por qué? Pero era una bendición tan grande, Jessy, que el Señor tenía con la vida de José y su familia, que era para salvar a su vida. Cómo ellos se alimentaron, cómo José pudo darle el alimento a su familia y irse a su ciudad, porque no había alimento, Jessy, en ese tiempo. Sí, pero hay un detalle, hermana, que a mí me gusta mucho de este hombre, que quizás uno no habla mucho de eso, uno cuenta la historia de todo lo que pasó, pero hay algo que a mí me impactó muchísimo y está en el capítulo 43. Amén. Que dice que cuando los hermanos fueron allá, que José pudo descubrir y ver que eran sus hermanos no lo reconocían, porque en la posición que este hombre tenía, amén, no era para ellos que reconocerlo, al muchacho que ellos habían dejado en una cisterna, que lo habían vendido, que no sabían de él. Entonces, dice la palabra
en el capítulo 43, en su versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Amén. Porque no importa lo que a nosotros nos hagan, el Señor a veces permite que te acontezcan cosas. Y además de eso, hermano, las heridas que más duelen son las de las personas que tú más quieres. Amén. Entonces, qué dolor tan grande para José era ya ver al final, ver el cumplimiento de ese sueño, pero ver a sus hermanos ahí, no era fácil él estar plantado como rey y que no se conmovieran sus entrañas. Y me gusta mucho cuando dice, y buscó, o sea, se apresuró a esconderse en la habitación, así se escondió para llorar y decir, wow, pero estos son mis hermanos y mira cómo están aquí, que ni me conocen. Eso fue una cosa muy terrible. Wow. Yo cuando leí esa historia, yo también soy muy llorona, hermano, y de una vez empecé a llorar, porque no importa, hay que perdonar. Amén. Independientemente de todo, hay que perdonar. Y ya cuando Dios cumple el propósito y cumple cada cosa y permite cada cosa, yo creo que a lo que a Dios más le gustó de José fue eso que él hizo ahí al final, cuando se conmovieron sus entrañas y lloró por sus hermanos. Amén. Amén, es así. Qué lindo cuando José mandó a preparar comida, la mejor comida, y mandó a invitar a sus hermanos a la mesa, a compartir la mesa con él. Y ahí fue cuando le declaró y le dijo, yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron. Ay, Dios mío, eso fue una cosa muy grande, Jenny. Sí, bastante. Pero la gloria de Dios, Dios se glorificó porque Dios tenía el propósito en la vida de José, la cual yo entiendo que era salvar la vida es decir, era salvar la vida de su familia, porque el Señor siempre tiene un propósito bueno en nuestras vidas, tiene el final. Amén. Y el final es bueno con Mire, el Señor. hermanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No importa la situación que sea, lo que le hagan, quién se lo haga, todas las cosas nos ayudan a bien. A lo que amamos a Dios y conforme a su propósito somos llamados. Y Dios mismo, Dios tiene toda autoridad para hacer todo lo que Él quiera. Y Dios va a permitir siempre cosas en nuestras vidas para ver el final también de nosotros. Amén. Cómo nosotros reaccionamos al final. Porque para mí el final más hermoso de esa historia fue ese. Cuando José lloró al ver sus hermanos que estuvieron ahí, y él verlo y recordar lo que ellos le hicieron y ya no tener ningún tipo de resentimientos para con ellos. Así que yo le invito en esta noche a que usted se llene de fortaleza, a que usted se llene de esperanza, a que usted se despierte, a que usted tome fe y diga, Señor, yo estoy pasando por X situación y tú la conoces y tú la has permitido en mi vida, con un propósito que aunque yo en este momento yo no lo entienda, yo sé que tú puedes cambiarlo todo, que tú para ti no hay nada imposible ni nada difícil. Señor, hermanos, humillarnos delante del Señor y saber que al final será mucho mejor lo que vendrá, porque es parte del propósito. A veces yo misma, Jenny, me desespero. Yo a veces me desespero, a veces yo soy como media que quiero las cosas de una vez y quiero que las cosas se me cumplan de una vez, y Dios en ese proceso de moldearme como Él quiere que yo realmente sea, de terminar lo que va a hacer conmigo en el taller, me enseña y me hace entender que después yo me voy a estar riendo. Amén. Y después yo voy a decir, no, pero valió la pena. Yo no pensé que iba a estar en este lugar donde Dios me ha traído. Como en esta noche, hermanos, yo nunca en mi vida iba a pensar que iba a estar aquí con un micrófono en la mano, sin tener que estar así, mire, temblando,
porque cualquiera Amén. tiembla. Y entonces compartiendo con usted la palabra del Señor. ¿Tú pensabas, Jenny, que tú vas a estar aquí esta noche? No, nunca jamás. Es como una bendición, de verdad, como dice la palabra. Dios conoce tu final. Amén. ¿Verdad, Jessie? Como estamos aquí, como dice la hermana Jessie, ¿dónde no íbamos a imaginar nosotras que íbamos a estar aquí hablándole a ustedes de la palabra del Señor, transmitiendo un mensaje positivo, un mensaje de esperanza? De verdad que sí, que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y le damos muchas gracias a Dios porque hemos permitido que Él fluya en nuestras vidas. Así que le exhortamos a ustedes que permitan que el Señor entre en su vida, que el Señor lo conozca, denle espacio al Señor, que de verdad la victoria es buena, como le pasó a José. Tuvo una victoria preciosa, Wow. pudo salvar a su familia, pudo darle que comer, pudo abrazar a su hermano, a su padre, porque él siempre se mantuvo en el propósito de Dios. No permita que el enemigo te arranque tu bendición. Manténgase firme, hermano. Tenga fe. Solamente créale al Señor. Donde quiera que Él lo haya llevado, Él no nos prometió que nada iba a ser tan fácil. Porque si otros tienen que pasar cosas, a veces uno se cree que uno no tiene que pasar, porque uno a veces se cree que uno es más bueno de la cuenta. Y aunque usted sea bueno y usted no haya hecho absolutamente nada, y que usted diga, eso no es razón para que yo esté pasando esto, son cosas que Dios permite en nuestras vidas y solamente Dios le da la fortaleza para que usted aguante ahí y al final que sea mucho mejor lo que Él tiene para usted, aunque usted en el momento actual no lo entienda. Nosotros vamos a ir a un corte comercial. En breve regresamos. En pantalla vamos a tener el número de teléfono otra vez para que usted nos llame, para que usted comparta con nosotros, para que usted, si quiere que oremos por usted o por algo, por lo que usted necesite, usted nos puede llamar y esta noche lo vamos a hacer con mucho gusto. Amén. Cedisan, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, Holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedisan y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedisan y comprobarás que es el lugar de todos. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará.
Nuestro trabajo es creer y abrazarnos a la fe, como decía esa hermosa alabanza. Nuestro trabajo es creer, confiar en el Señor, tener fe. Hermanos, yo no le puedo decir levántate, resplandece, porque solo usted sabe por la situación que está pasando, pero sí le puedo decir que el Señor toda situación la puede cambiar en un segundo. Solamente usted tiene que creer, tener fe, clamarle, humillársele al Señor, gemirle al Señor, mover la mano de Dios, que yo sé que Dios nos ama y nosotros somos parte del propósito de Dios y Él quiere todo lo mejor para nosotros, aunque en este momento estemos pasando por crisis y dificultad. Yo quiero despedir con esta hermosa palabra que el ángel de Jehová le dijo a Elías en un momento que ese profeta de Dios, que ese hombre que conocía lo que era el poder de Dios, que ya Dios se lo había manifestado tantas veces, en un momento tuvo miedo, tuvo temor, en un momento se sintió que ya él no podía más. Se sintió que ya él no podía más. Y le estoy hablando, hermano, de un hombre que sabía, que había visto la mano de Dios obrando en su vida. Amén. De una manera sobrenatural. Pero tuvo un momento en el que ya dijo, no puedo más. Y se fue y se escondió y dijo, me quiero morir. ¿Ya para qué vivo? Entonces, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, en Primera de Reyes, en su versículo 19, su capítulo 19, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, le dijo, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Todavía usted no ha llegado a su final. Todavía Dios no ha dicho la última palabra de usted. Así que levántese y coma en esta noche. Amén. Sacúdase del polvo y diga, todavía largo camino me resta. Dios todavía no ha dicho la última palabra de mí. Todavía no ha llegado el tiempo. Yo necesito ver el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida para que entonces luego que tenga que acontecer lo que tenga que acontecer. Amén. Amén. Entonces, hermano, yo quiero que Dios lo bendiga muchísimo, que Dios le guarde, que esta noche usted haya sido bendecido, que usted tome esa fuerza, que usted, el Señor, le aumente la fe en esta noche, que usted se levante, que usted se coma la mejor cena en esta noche y diga, yo hoy me levanto porque yo sé que si Dios todavía me tiene de pie es porque algo tiene mejor para mí. Amén. Y mañana el sol puede salir para usted, hermano, y usted cantar victoria porque los milagros son para nosotros. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo he sido muy bendecida. ¿Y usted, hermana Jenny? También, bastante. Hemos sido muy bendecidas y estamos más que agradecidas del Señor por haber compartido en esta noche esta maravillosa palabra. Así que nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche por este mismo canal. Que Dios le bendiga y le guarde de una manera especial. Bendiciones.